Hola amiguitos, hoy les contaremos el cuento llamado El Sastrecillo Valiente, que es escrito por los hermanos Grimm. Poned mucha atención. Una mañana muy soleada, un sastrecillo estaba sentado en el taller con las piernas cruzadas como de costumbre, junto a la ventana que miraba la calle desde el piso superior de su casa, y estaba muy animado cosiendo con todas sus fuerzas cuando pasó por la calle una vieja que vendía mermelada. Vendo mermelada muy sabrosa. ¿Quién me compra mi sabrosa mermelada? Al sastrecillo le interesó oír este anuncio y se asomó a la ventana y dijo: ¡Sube la mermelada! ¡Quiero ver lo que vendes! La vieja cargó con su cesto y subió los 3 tramos de escalera. Una vez arriba, el sastrecillo le pidió que abriera los tarros, uno tras otro del primero al último. Los examinó detenidamente, los sopesó, los analizó a la luz, olisqueó la mermelada y así hasta estar del todo satisfecho. Al final dijo: Esta de fresas parece bastante buena. Mira si tienes 3 onzas. Y si alcanza para un cuarto de libra, mejor, qué mejor. ¿No prefieres el tarro entero? ¡Santo Dios! ¿Qué va? No puedo permitirme un gasto tan grande. Murmurando, la vieja pesó la cantidad que él le pedía y luego continuó su camino. Muy bien. Y que Dios bendiga esta mermelada. Y que dé mucha salud y fuerza a todos los que la prueben. Y se fue a por un cuchillo y una hogaza de pan. Cortó una rebanada grande y la untó con mermelada. Seguro que estará muy buena. Pero antes de comer voy a terminar de coser esta casaca. Se fue a la mesa, cogió la aguja y siguió cosiendo, cada vez más deprisa. Entretanto comenzó a flotar por el aire el aroma de la mermelada, y tras llenar la habitación el olor salió por la ventana. Captó el aroma un enjambre de moscas que se había dado un festín con el cadáver de un perro muerto que estaba tirado en la calle, y enseguida salieron volando hacia el cuarto del sastre a ver cuál era la causa de ese olor. Entraron por la ventana y se posaron sobre el pan. ¡Eh! ¿Se puede saber quién os ha invitado? Y descargó una palmada en la mesa para alejarlas de allí. Pero las moscas no entendieron ni una palabra de lo que él había dicho y además ya estaban muy atareadas con la mermelada, así que no lo hicieron caso. Al final el sastrecillo se puso de muy mal humor De acuerdo. Vosotras os lo habéis buscado. y agarró un trozo de tela y se lanzó a fustigarlas furiosamente. Cuando inspiró con fuerza para recobrar el aliento y dio un paso atrás para ver el resultado de su acometida, vio que habían quedado en la mesa 7 moscas muertas con las patas al aire. Soy un héroe. Voy a contarles mi hazaña a todos los vecinos de la ciudad. Cogió las tijeras, cortó un buen trozo de tela de color carmesí y cosió en él unas letras doradas que decían: 7 de un solo golpe. Se lo puso a manera de fajín y contempló el efecto en el espejo. Toda la ciudad debería enterarse de esta hazaña, el mundo entero. Y el corazón le pegó unos brincos de alegría tan veloces como veloz mueve la cola de contento un corderito. Antes de partir para que el mundo entero se enterase de su hazaña, miró a su alrededor a ver qué podía llevar consigo y solo encontró un poco de queso fresco, lo cogió, se lo guardó en el bolsillo, corrió escaleras abajo y salió a la calle. A las puertas de la ciudad encontró un pájaro atrapado en un zarzal y también se lo metió en el bolsillo. Y de este modo partió camino del ancho mundo. Era ligero y ágil, de modo que no se cansaba apenas caminando. Siguió avanzando, llegó a lo alto de un monte y una vez arriba encontró a un gigante que estaba tranquilamente sentado sobre una roca, contemplando el paisaje.
El sastrecillo se le acercó y dijo: Buenos días, amigo mío. ¿También tú has salido a recorrer el mundo? Eso es lo que yo me propongo hacer. ¿Qué te parece si unimos fuerzas y lo hacemos juntos tú y yo? El gigante lanzó a aquel ser diminuto una mirada cargada del más profundo desdén. Contigo mequetrefe, contigo enano. ¿Pretendes que una fuerzas contigo que no eres más que un insecto? Eso crees, ¿eh? Y se desabrochó la chaqueta para que pudiese ver el fajín. Ahora verás qué clase de hombre soy yo. El gigante se puso a leer con dificultad lo que allí decía, y letra a letra fue diciendo. 7 de un solo golpe. Al terminar, se le salían los ojos de las órbitas. Eso infunde respeto. Pero no estando todavía convencido de la clase de hombre que le hablaba, añadió: Alardeas de haber matado a 7 hombres de un solo golpe, pero no me parece que eso sea una gran hazaña, porque seguro que eran tan chiquitines como tú. Demuéstrame cuánta fuerza tienes, a ver si eres capaz de hacer esto. Y cogió una piedra, la apretó con todas sus fuerzas, tanto que le temblaba la mano. La cara se le puso toda roja y las venas de la cabeza parecían a punto de reventarle. E hizo tantísima fuerza que consiguió que la piedra soltara unas gotas de agua. Si eres tan fuerte como dices, a ver si eres capaz de hacer lo mismo que yo. Nada más que eso. Fácil. Fíjate en mí. Sacó el queso fresco del bolsillo y lo apretó muy fuerte. Como estaba lleno de suero, al cabo de un momento comenzó a chorrear y el líquido fue cayendo al suelo. Tengo más fuerza que tú, ¿eh? El gigante se rascó la cabeza. Bueno, sí, a ver si eres capaz de hacer esto. Cogió otra piedra y la lanzó al aire, tan alto como fue capaz. Y en efecto, la piedra subió tantísimo que casi desapareció. No está mal, ¿no? Aunque, vaya, mírala. Ya está cayendo otra vez a tierra. Me parece que puedo superarte. Agarró el pájaro que llevaba en el bolsillo y lo tiró al aire, y el pájaro, en cuanto notó que estaba libre, se puso a volar hacia el cielo y desapareció. Siempre que tiro algo al cielo, llega tan lejos que jamás vuelve a bajar. Y bien, ¿qué dices a eso, mi amigo de talla súper grande? Hmm, Has demostrado que tienes fuerza para apretar y que tienes fuerza para lanzar. Pero la prueba principal es otra. Vamos a ver qué peso eres capaz de cargar sobre tus hombros. Y el gigante condujo al sastrecillo hasta el borde del bosque, en donde yacía el tronco de un gran roble que acababa de ser talado. Ayúdame a llevarlo. Naturalmente. Coge tú el tronco y yo llevaré la copa con todas las ramas y las hojas, que como todo el mundo sabe, pesan muchísimo. El gigante se agachó, inspiró profundamente y luego alzó el tronco hasta apoyárselo en el hombro. Como el gigante no podía mirar atrás cargado de esa manera, el sastrecillo dio un brinco, se instaló cómodamente como pudo entre las ramas de la copa y se puso a silbar. Un día, 3 sastres pesados salieron de casa. Mientras a tropicones el gigante avanzaba por el camino cargando con el tronco encima del hombro. El árbol era tan enorme que el gigante no llegó muy lejos y al poco se plantó donde estaba. Yo no puedo dar un paso más. Ay, no avanzo. Y al punto el sastre saltó al suelo, antes de que el gigante pudiera volverse a mirar. Agarró unos montones de hojas y ramitas con ambos brazos, como si hubiese estado llevándolos, y dijo: Con lo grandote que eres, y ni siquiera has podido cargar con la mitad del árbol. Vaya, vaya. Me parece que te conviene hacer más ejercicio
Siguieron caminando un trecho hasta llegar junto a un cerezo. El gigante agarró la copa por la parte superior, dobló el árbol y puso al alcance del sastre las frutas más maduras. Cógelo bien. Tengo que quitarme una piedra del zapato. El sastre agarró una rama y cuando el gigante soltó la copa del árbol, salió proyectado hacia arriba y como el sastre no pesaba lo suficiente para sujetar la copa, salió despedido por el aire. Pero el sastrecillo era muy ágil y tuvo suerte, porque aterrizó en una zona tapadiza de hierba y allí dio unas voltaretas y no se hizo daño. En realidad, con un último salto mortal se las arregló para terminar de pie. Eres un poco fuerte y no has sido capaz de sostener el árbol doblado. Ja, 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 ja. ¿Qué va? El hombre ha sido capaz de matar a 7 de un solo golpe. Puede sostener no uno, sino varios árboles. Pero he visto que esos cazadores que están allí iban a disparar contra la copa, y me ha parecido que iba a ser mejor no hacer blanco para sus escopetas. Además, seguro que no puedes saltar tan alto como yo. Venga, inténtalo. El gigante tomó carrerilla y lo intentó, pero tenía que hacer volar un cuerpo grande y pesado. Así que se estrelló contra la copa del cerezo y se quedó enredado entre sus ramas. Y así fue como el sastrecillo ganó también esta competencia. Bien, ya que te lo tienes tan creído, a ver si eres capaz de pasar una noche en nuestra cueva. Vivo con otros 2 gigantes y te aseguro que no son fáciles de impresionar. El sastrecillo dijo que le acompañaría a la cueva con sumo placer, y allá se fueron los dos. Cuando llegaron ya era de noche y los otros 2 gigantes estaban sentados junto a una hoguera que ardía vivamente. Tenían bien agarrados en las manos sendos corderos asados, los dos de una pieza, y pegaban vigorosos mordiscos a la carne, y comían haciendo espantosos ruidos, royendo y chupando sin parar. El sastrecillo echó una ojeada alrededor. Esto es bastante más grande que mi taller. ¿Dónde puedo dormir? El gigante que iba con él señaló una cama enormísima. El sastrecillo se encaramó a ella y luego se tumbó, pero no estaba cómodo, por mucho que se esforzara. Y mientras los gigantes seguían junto al fuego, murmurando en voz baja, él se bajó y buscó un rincón de la cueva donde quedar bien abrigado. A medianoche, el primer gigante, creyendo que el sastrecillo estaba dormido, agarró un palo muy grande y descargó un golpe brutal en la cama, y la partió en dos. Así ese saltamontes quedará bien espachurrado. Cuando a la mañana siguiente los gigantes despertaron y caminaron, desperezándose hacia el bosque, parecían haber olvidado por completo al sastrecillo. Pero éste se había despertado, se encontraba descansando y con muchos ánimos, y caminó en pos de ellos silbando y cantando. Cuando los gigantes le vieron, se quedaron aterrados. Sigue vivo, socorro, huyamos. Y salieron los 3 corriendo. Bien, estos gigantes ya no dan más de sí. A ver, ¿qué otra aventura encuentro por el camino? Siguiendo su instinto, estuvo caminando varios días sin rumbo fijo, hasta que llegó a un palacio espléndido. Ondeaban en él las banderas, se estaban produciendo el cambio de guardia, y el sastrecillo se sentó en un prado para admirar el espectáculo. Como tenía un poco de sueño, se tumbó en la hierba, cerró los ojos y al momento se quedó profundamente dormido. Mientras permanecía durmiendo, la gente que pasaba por allí se fijó en él y algunos leyeron las palabras doradas cosidas en su fajín de color rojo y vieron que allí decía 7 de un solo golpe y empezaron a comentarlo entre sí.
Debe de ser un grandísimo héroe. ¿Pero qué está haciendo aquí? Vivimos en tiempo de paz. No me extrañaría que fuese un duque o algo parecido. Fíjate en su rostro, qué rasgo tan noble. No, no, debe de ser un hombre del pueblo, pero sin duda ha combatido en batallas encarnecidas. Incluso dormido, su semblante demuestra el orgullo de los soldados. 7 de un solo golpe, ¿te lo imaginas? Mejor será que vayamos a contárselo al rey. Buena idea, vamos. Algunas de aquellas personas fueron a pedir enseguida que el rey las recibiera en audiencia, y el monarca las escuchó con gran atención. En caso de que ocurriese lo peor y estallara la guerra, había que conseguir a toda costa que aquel hombre sirviese al lado de las tropas del rey. Tenéis toda la razón, sin duda. Y de inmediato llamó al primer oficial de su ejército. Ve a donde se encuentra ese caballero durmiendo. Espera a su lado hasta que se despierte. Y ofrécele el cargo de mariscal de campo. No podemos permitir que ningún otro reino se haga con su servicio. El primer oficial fue allí y esperó a que el sastrecillo despertara. Tu Majestad desearía ofrecerle el cargo de mariscal de campo, y eso significa que estaréis al mando de todos sus ejércitos desde el primer instante. Para eso exactamente había venido aquí. Estoy dispuesto a entrar al servicio del rey y a poner toda mi valentía a su disposición. Se formó una guardia de honor y el sastrecillo fue recibido con todo el ceremonial propio de su nuevo cargo. Y además le ofrecieron un apartamento en el palacio para él solo. Y también fue autorizado a diseñar su propio uniforme. Sin embargo, los soldados que debían ponerse a sus órdenes tenían bastantes dudas al respecto. ¿Y si le caemos mal? ¿Y si nos da órdenes que no nos gustan? ¿Y si tratamos de discutírselas? ¿Cómo ocurriera eso? Podría matarnos. 7 de un solo golpe. Solo somos soldados normales y corrientes. No podemos enfrentarnos contra alguien como él. Hubo muchas conversaciones así en los cuarteles y al final decidieron enviar una delegación para hablar con el rey. Majestad, solicitamos ser revelados de vuestro servicio. No podemos soportar la idea de estar bajo las órdenes de un hombre capaz de matar 7 de un solo golpe. Ese hombre es un arma terrorífica. Dejadme pensar. Aquella situación le dejó consternado. ¿Perder a todos sus fieles soldados por culpa de un solo hombre? Pero por otro lado, si trataba de librarse del sastrecillo, ¿qué podía ocurrir? El sastre podía matarles sin ayuda de nadie, a él y a todo su ejército, y luego se quedaría con el trono. De modo que pensó mucho acerca de todo ello, y finalmente se le ocurrió una idea. Hizo llamar al sastrecillo y le dijo: Mariscal de campo, tengo una tarea que solo está al alcance de alguien como tú. Y estoy convencido de que no rehusarás acometer esa empresa porque ningún héroe se negaría a intentarlo. En uno de los bosques del reino habita una pareja de gigantes que anda por todas partes asolando los campos, robando y asesinando, y saqueando a todo el mundo, y quemando las casas de los campesinos. Y vete a saber qué más. Nadie se atreve a acercarse siquiera a ellos, pues todos temen por sus vidas. Si consigues librarnos de esos gigantes, te daré en matrimonio a mi hija, y también tendrás, además de su dote, la mitad del reino. Puedes llevar a 100 soldados a caballo para que te respalden en esa aventura. Esta es justamente la oferta que yo estaba esperando. Majestad, acepto encantado el encargo. Sé muy bien cómo enfrentarme a gigantes, pero no me hacen falta los soldados de caballería. Cuando has matado 7 de un solo golpe, no necesitas ninguna ayuda para hacer frente a 2 solamente. Y así se puso en camino y al final dejó que le acompañaran 100 soldados a caballo, aunque solo porque daban un magnífico espectáculo.
Cuando llegaron a la orilla del bosque, les dijo a los soldados: Vosotros esperad aquí. Yo me encargaré de esos gigantes, y cuando no haya peligro, os llamaré para que os adentréis en el bosque. El sastrecillo, muy osado, se internó en la espesura vigilando a ambos lados del camino y encontró muy pronto a los gigantes. Estaban dormidos al pie de un roble y sus ronquidos eran tan fuertes que las hojas de los árboles subían y bajaban con sus resoplidos. El sastre no perdió ni un momento. Se llenó los bolsillos de piedras, trepó a la copa del árbol y avanzó por una rama gruesa hasta un extremo que quedaba situado justo encima de donde dormían los gigantes. Entonces comenzó a tirar piedras, de una en una, apuntando al pecho de uno de ellos. Al principio, ese gigante no se apercibió de nada, pero finalmente despertó y le dio unos tortazos a su compañero. ¿Pero qué te estás pensando? ¿Por qué me tiras piedras? No te estoy tirando piedras. Seguro que estaba soñando. Se durmieron otra vez y entonces el sastre empezó a tirar piedras al otro gigante, que se despertó y le dio un puñetazo a su compañero. ¡Ay! Ya basta. Ya basta de qué si no te estoy haciendo nada. ¿Qué pasa? Discutieron un poco, pero estaban tan cansados de pasarse el día entero dedicándose al pillaje y al saqueo, que se quedaron otra vez dormidos. Entonces el sastre cogió la mayor de las piedras que tenía, apuntó con mucho cuidado y le dio al primero de los gigantes en plena nariz. El Esto, gigante se despertó con un grito de dolor esto ya me parece demasiado. Ay, no pienso soportarlo ni un momento más. y le dio tal empujón al otro gigante que su cuerpo fue a dar contra el tronco del árbol y lo agitó violentamente. El sastre se agarró muy fuerte a la rama para no caer y luego se quedó mirando a los gigantes que habían comenzado a pelearse furiosamente. Se propinaron puñetazos, empellones y patadas y pamporrazos y fueron enfadándose el uno con el otro, de tal manera que acabaron dedicándose a arrancar árboles del suelo y golpearse con ellos, tan fuerte que ambos cayeron muertos en el mismo instante. El sastrecillo bajó del árbol y pensó: Menos mal que no han arrancado mi árbol. Hubo un momento en que pensé que iba a tener que salir de aquí corriendo como una ardilla. Menos mal que vengo de una familia que siempre se ha destacado por ser gente muy veloz. Luego sacó la espada e hizo unos cortes en el pecho a cada uno de ellos. Y después salió del bosque a buscar a los jinetes que estaban esperándole. Ya está. Me los he cargado a los dos. Durante un minuto más o menos me han dado bastante trabajo, porque trataron de defenderse arrancando árboles y atacándome con ellos, pero ni siquiera así han podido conmigo. Puedo matar a 7 de un solo golpe. ¿Y no estás herido? Ni un solo rasguño. Bueno, tengo algún que otro desgarrón en la chaqueta, ¿lo veis? Y ahora entrad a ver los cadáveres de los gigantes y sabréis que no miento. Los soldados de caballería se adentraron en el bosque y comprobaron que los gigantes habían quedado tal cual él les había dicho, muertos los dos y bañados en su propia sangre, y rodeados de montones de árboles arrancados de raíz. De modo que el sastrecillo volvió al palacio, se presentó ante el rey y esperó a que le dieran el premio. Pero el rey había tenido tiempo de volver a pensar en todo ello. Lamentaba haberle prometido la mano de su hija a aquel hombre, que al final podía resultar bastante peligroso. Antes de entregarte mi hija y la mitad de mi reino, he de hablarte de otra tarea que solo podrá desempeñar un héroe. Habita en un bosque muy cercano un enorme rinoceronte que atemoriza a la gente y está causando muchos destrozos. Quiero que lo captures.
Ningún problema, Majestad. Un rinoceronte resulta para mí más sencillo que un par de gigantes. El sastre cogió una hacha y un rollo de cuerda y salió caminando hacia el bosque. De nuevo le dijo al regimiento que le acompañaba que no entrase, sino que le esperara en la entrada del bosque. No tardó mucho en localizar al rinoceronte. La fiera se lanzó contra él, cargando con él el cuerno por delante, como si tuviese la intención de clavárselo y atravesarle de parte a parte con él. Pero el sastre se quedó muy quieto hasta que el rinoceronte se encontró apenas a 1 metro de distancia y en ese momento saltó hacia un lado. Justo detrás de donde se había situado el sastre había un árbol. El rinoceronte se precipitó de cabeza contra el tronco y el cuerno se quedó profundamente clavado en él. Vaya, vaya. Querida fiera del bosque, parece que estás completamente atrapada. El sastre le ató la cuerda alrededor del cuello y después sacó el hacha y taló el tronco del árbol hasta que el cuerno quedó libre. A estas alturas, el rinoceronte se mostró muy dócil y le dejó sacarlo del bosque tirando de la cuerda, manso como un perrillo. Se dirigió con el rinoceronte hasta el palacio y se lo mostró al rey. ¡Ah, caramba! Muy bien. He de pedirte una cosa más antes de que puedas casarte con mi hija. Me gustaría que dieras caza a un jabalí que está destrozando con sus colmillos las raíces de los árboles y los huertos y sembrados, y lo deja todo hecho una pena. Vea por él y diré que te acompañe en una partida de cazadores. Ellos te ayudarán. No voy a necesitar ningún cazador. Y para gran alivio de los cazadores, porque ellos ya se habían cruzado algunas veces con este jabalí y no sentían deseos de repetir la experiencia. Pero salieron en busca del jabalí, junto con el sastrecillo, solo porque así daban mucho más espectáculo, y así quedaron a la orilla del bosque jugando a los dados y esperando que el sastre les dijera que ya estaba todo hecho. En el bosque había una capillita. El sastre entró en ella y esperó allí a que se acercara el jabalí, sabiendo que en cuanto notara su olor, la fiera se lanzara al ataque. La enorme bestia se presentó muy pronto. Avanzaba destrozando a su paso todos los matorrales y zarzales, y se lanzó a la carga contra el sastrecillo, con la boca espumeante y lanzando arremetidas con sus colmillos, que eran tan afilados como un buen cuchillo. En cuanto le vio aparecer, el sastrecillo dio media vuelta y se metió en una pequeña capillita. Y naturalmente, el jabalí no se detuvo, sino que se lanzó adentro para arremeter contra él. Pero el sastrecillo dio un brinco, salió por la ventanita, corrió hacia la puerta y la cerró desde afuera, antes de que el jabalí pudiese comprender dónde se había metido, y el animal quedó atrapado allí adentro. Cuando le vieron con el jabalí, los cazadores le aplaudieron y durante todo el camino de vuelta al palacio estuvieron haciendo sonar triunfalmente sus cuernos de caza. El héroe le contó su hazaña al rey, que esta vez debía finalmente cumplir su promesa, tanto si quería hacerlo como si no. Se organizó así la boda con toda pompa y esplendor, pero muy poca alegría, y el sastre se convirtió en rey. A poco tiempo, la joven reina oyó a su marido que en plena noche gritaba: Venga, chico, termina de coser esa casaca y remienda los pantalones o te atizaré en las orejas con un bastón. La mañana siguiente fue a ver a su padre. Padre, me parece que mi marido no es más que un simple sastre. Y le contó lo que había oído gritar a su marido mientras dormía. ¿Sabes qué? Yo sospechaba algo así. Te diré lo que vamos a hacer. Esta noche deja abierta la puerta del dormitorio
Les diré a mis criados que esperen fuera. En cuanto él se quede dormido, sal de puntillas, avísales y ellos entrarán. Le atarán y lo cargarán en un velero que zarpará hacia China. Parecía un plan inmejorable, y así lo pensó la joven reina. Pero el escudero del rey, que admiraba mucho al sastre, lo había oído todo y corrió a contarle el complot. Yo solo podré arreglarlo. Déjalo en mis manos. Aquella noche se fue a la cama a la misma hora de siempre, y cuando su esposa creyó que ya se había dormido, se levantó y de puntillas se encaminó a la puerta. Pero el sastre, que solo fingía dormir, dijo a voz en grito: Venga, chico, termina de coser esa casaca y remienda los pantalones, o te atizaré en las orejas con un bastón. Pude con 7 de un solo golpe y maté a 2 gigantes. Domé un rinoceronte y capturé al jabalí. Y sin embargo hay quien piensa que puedo tenerles miedo a un puñado de criados muertos de miedo que se esconden al otro lado de la puerta. Cuando le oyeron decir esto, los criados, presas del terror, dieron media vuelta y salieron corriendo, como si les persiguiera una fiera salvaje. Ninguno de ellos se atrevió nunca más a espiar al sastrecillo. Y así fue como el sastrecillo se convirtió en rey y siguió siendo el rey el resto de sus días. Colorín colorado, este cuento se ha acabado, niños.